Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para en caso de que tengas alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta sobre el tema a tratar, puedes mandarnos un mensaje. O bien, si quieres integrarte a un grupo, precisamente de WhatsApp, donde compartimos permanentemente información predominantemente agraria. Por equidad de género, cuando me refiero a funcionario, abogado, a magistrado, desde luego que también incluyo a la mujer, a ambos géneros pues, nada más que por los tiempos singularizo. El tema ganador, y con un margen cerrado, fue la importancia del reglamento interior del Tribunal Agrario, de los tribunales agrarios. Comentaré los principales artículos de este reglamento, RIT por sus siglas. Y es sumamente importante que lo conozcan tanto los que se dedican a la abogacía, los integrantes de ejidos y comunidades. El artículo tercero señala precisamente cuál es el horario de trabajo de los tribunales agrarios. Por ejemplo, la atención al público inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde. Eso sí, si hay audiencias programadas y se empezaron a retardar porque alguna se extendió, el Tribunal Agrario va a despachar todas las audiencias. Y quienes le tocó hasta el último turno, no tiene otra más que esperar su turno. Y el horario de trabajo, de acuerdo al reglamento, es de 9 a 5 de la tarde y horario al público de 9 a 3. Por lo general, las 3 de la tarde es el tope que señalan para ingresar promociones, presentar demandas, etcétera, vía oficialía de partes. El artículo 40, ahí está fundamentada la llamada excitativa de justicia, que es una especie de queja cuando se está retardando de manera excesiva la administración e impartición de justicia, siempre y cuando el motivo sea atribuible al magistrado o a su personal, porque cuando es atribuible a tu contraparte o a ti mismo o a tu cliente, no procede la excitativa de justicia. Cuidado ahí. Del artículo 46, a propósito de la excitativa de justicia, ya hay un video, tiene algunos meses, que explico qué es, cuándo sí procede, cuándo no procede y cuál es el procedimiento. Pueden buscarlo en YouTube, le ponen excitativa de justicia, Ramón Chela, y ahí los va a remitir directamente a ese video. Continúo. Del artículo 49, del 46 al 49, establece cómo es la forma en que los magistrados por lo general están en el Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, van y hacen inspecciones periódicas a los tribunales unitarios, pues para supervisar de que todo esté en orden, de que si hay acaso alguna queja por algún abogado o algún justiciable, pues que se exponga para tratarla y resolverla. En el artículo 66, ahí está explicado por qué se le llama Tribunal Unitario Agrario. Léelo, está muy simple la respuesta, pero ahí está, ¿por qué unitario? Y lo digo porque a veces me lo han preguntado los clientes, los ejidatarios, ¿por qué unitario? Artículo 68, ojo aquí, señala que existe fe pública por parte del secretario de acuerdos y obviamente por parte del magistrado. Y esto considero importante porque no falta aquel abogado, aquel ejidatario o aquel demandado que se niega a firmar el acta de audiencia. Incluso a veces me ha tocado que están afuera, en la calle, en la banqueta, y no quieren entrar. El abogado particular no quiere entrar para diferir la audiencia. Y sale el secretario de acuerdo literal a la banqueta, ve ahí a las personas y desde luego que levanta un acta circunstancial o queda sentado
en el acta, porque eso trae consecuencias legales. Así que si te fue mal en la audiencia, si saliste molesto, inconforme, no te sirve de mucho no firmar. Al contrario, no habla bien de ti. Firma, y de hecho hasta sirve como una prueba. Firma bajo protesta si es necesario, y interpon lo que tú consideres, algún amparo indirecto, alguna queja, alguna objeción. Acuérdate que siempre tenemos el derecho a objetar a la contradicción, aunque no lo establezca expresamente el acta de audiencia. Siempre tienes 3 días hábiles para presentar alguna objeción, para presentar alguna prueba respecto a lo que haya ocurrido en una audiencia, de acuerdo al acta que se levantó. El artículo 70 señala pues que existen secretarios de estudio y cuenta. Dentro de las tantas actividades que tienen, está también los secretarios que se dedican a proyectar, es decir, a hacer el proyecto de sentencia, para que en su momento lo revise el magistrado o magistrada. Los secretarios que elaboran los proyectos de sentencia tienen también la facultad de que cuando el expediente ya concluyó en todas sus diligencias, se desahogaron todas las pruebas, si a criterio del proyectista faltó recabar alguna prueba importante, faltó perfeccionar algún medio de convicción, ellos pueden emitir un acuerdo para mejor proveer. Es decir, cuando a los abogados se nos va una papa entera, cuando no nos cayó el 20 de que hacía falta una prueba importante, después de que puede estar unos meses, algunos meses el expediente ya para proyecto de sentencia, de allá lo sacan y otra vez a hacer requerimientos. A veces los requerimientos incluso van para terceras personas como no llamadas a juicio, y que en esa ocasión deciden que sí se les llame, o que se les hacen solicitudes de que remitan documentos, información, datos al RAN, a un comisariado, etc. El artículo 71 del reglamento interior del Tribunal Agrario señala las formalidades de la audiencia de ley. Por ejemplo, es aquí en donde el artículo es expreso al señalar que el magistrado debe estar presente. El secretario puede suplir al magistrado, ojo ahí, con aquellos que se toman muy, pero muy literal y enfrascada la interpretación de que las audiencias deben de estar presididas siempre por el magistrado. No necesariamente, hay excepciones, y precisamente este reglamento es el que establece cuáles son esas excepciones. El secretario de acuerdos, que prácticamente es el que hace la mayor parte del trabajo dentro de la sala de audiencia, es pues también el encargado de preparar el desahogo de las pruebas, y nada más para que en su momento entre el magistrado y declare iniciada la audiencia, que comiencen pues las declaraciones. Ese artículo 71 también establece que el magistrado proveerá lo necesario para el desahogo de las pruebas, sobre todo las confesionales, testimoniales, periciales, todas las medidas que sean necesarias para que sea efectiva el desahogo, para que no tenga tantas trabas, para que sea lo más rápido posible. Aquí ese artículo faculta al magistrado para que se tomen todas las medidas pues que sean necesarias. Y reitera este artículo 71 que el magistrado intervendrá directa, personalmente, en las audiencias, en su sala de audiencia. Esto es importantísimo porque recordemos que uno de los pilares importantes de la justicia agraria es de que la sentencia se dicte a verdad sabida. Y para poder muchas veces llegar a la verdad sabida, hace falta mirar directamente a los involucrados. Hace falta escuchar de viva voz las declaraciones, porque el lenguaje corporal dice mucho. Recordemos que existe la prueba presuncional legal y humana. La presunción legal se refiere a que todo lo que se vaya a deducir tenga un fundamento, una lógica en lo que se establece legalmente, sobre todo en las leyes que aplican en materia agraria. Y la presuncional humana se refiere a que el magistrado, en su condición de ser humano, dotado de inteligencia y sobre todo por el cargo importante que tiene,
puede deducir con su capacidad quién tiene la razón, quién le está mintiendo, quién sí, con la forma en que se desenvolvió durante el juicio, estaba actuando de manera correcta. Esos detalles también cuentan, en verdad. Y en la parte final del 71 señala que el secretario de acuerdos va a dar fe del acta. Es decir, aunque te salgas molesto y digas no voy a firmar y tampoco mi cliente, vámonos de una vez, de todas maneras, no te libras. El acta de asamblea, el acta de audiencia, basta con la fe pública que ya dio durante su desahogo el secretario de acuerdos y va a tener exactamente el mismo valor, aunque el mismo valor legal, aunque tú te hayas salido molesto. Así que evita exhibirte de esa manera, abogado. El artículo 72 señala que cada tribunal unitario agrario tiene su área jurídica. Ellos, cuando tú presentas un amparo, en realidad lo estás presentando en contra del tribunal. Si es un amparo directo, es una inconformidad en contra del magistrado que dictó la sentencia. Ya no es en contra de tu contraparte. Y si presentas un amparo indirecto, por ejemplo, si tu cliente es un tercero interesado no llamado a juicio, también el acto sobre el que te quejas es en contra del magistrado. De modo que, pues, por así decirlo, es una especie de demanda, el amparo, en contra del magistrado agrario. Entonces, pues, el magistrado pues, tiene derecho a defenderse y para eso tienen su área jurídica. Ellos se encargan ahí de contestar, por ejemplo, el amparo directo se presenta en la oficialía de partes del tribunal que dictó la sentencia. La recibe, el tribunal la notifica a los demás involucrados en el juicio, que ahí adquieren el carácter de terceros interesados, y el tribunal contesta como principal señalado como autoridad responsable el amparo. Y ya que lo contesta, y si los demás terceros interesados, es decir, la contraparte tuya que ganó, deciden contestar los agravios, pues el tribunal, contestan o no contestan, vencido el plazo razonable, el tribunal remite tu amparo, la contestación del amparo por parte del magistrado que elaboraron en el jurídico, más las contestaciones que pudieron haber hecho los terceros interesados, y junto con el expediente original lo remite a la oficialía de partes de los tribunales colegiados de circuito. De esa forma funciona. Y cuando se presenta un amparo indirecto, ese se presenta en la oficialía de partes común, pero de los juzgados de distrito. Si te admiten el amparo, le mandan a requerir al tribunal agrario 2 informes: el previo para la cuestión del incidente, que se van a conceder la suspensión del acto reclamado, y el justificado para resolver el fondo del problema, del asunto, en la audiencia constitucional, ahí mismo con el juez de distrito. Entonces, pues, es el jurídico del tribunal agrario quien se encarga de contestar los agravios o el informe justificado, mejor dicho, es el jurídico del tribunal agrario quien se encarga de contestar los informes previos y justificados hacia el juez de distrito. Esa es la importancia, pues, de conocer el jurídico del tribunal. Por cierto, el jurídico también ya depende de cada tribunal del país. Te puede proporcionar información de que si el amparo que presentaste, el amparo directo o el amparo indirecto que presentaste ya está en el colegiado, te puede a veces proporcionar el número de amparo que le correspondió, a qué colegiado le tocó, etcétera. Te pueden proporcionar en ocasiones esa información. El artículo 74, estamos en el análisis del reglamento interior de los tribunales agrarios, señala que también existe la unidad de control de procesos. Esa unidad, que es la que más, con la que más trato tenemos, es pues la que se encarga, por ejemplo, de revisar, supervisar el actuar de los actuarios, el desempeño de los actuarios, que se están cumpliendo en tiempo y en forma, los asuntos que le delegan para que hagan diligencias, para que hagan emplazamiento, ejecuciones y cosas así. Y
También es la unidad de control de procesos la que le brinda atención al público. Si alguien llega preocupado que si está demandado, que si lo demandaron, que si no llegó a la cita, que dónde puede presentar una demanda, que si le pueden prestar el expediente, que si puede sacar una copia del expediente, es ahí en la unidad de control de procesos. También señala un dato interesante aquí este artículo, que la unidad de control de procesos es la encargada de hacer versiones públicas de las sentencias. Y sí, en la página de los tribunalesagrarios.gov.mx suben versiones públicas de la sentencia que yo considero que son oro molido. Si quieres aprender a lograrlo a fondo, ponte a leer sentencias, a favor o en contra, pero ahí vas a aprender mucho. Y sobre todo, pues esta unidad se encarga del archivo de los expedientes. Así cuando llegamos a pedir los expedientes, quien te atiende pertenece a esta unidad. Afortunadamente, te permiten fotografiarlo. Ya no batallas tanto con las copias simples. Para enterarte pues del caso, para llevar un control exacto. Por ejemplo, en mi caso, desde que antes de la pandemia ya estamos acostumbrados con mi equipo que casi todo está fotografiado, digitalizado. Nos ahorramos papel, contribuimos de esa manera a no consumir tanto papel y es más práctico manejar la información digitalizada y ocupa pues menos espacio. El artículo 75 del reglamento interior, los actuarios, ahí señala cuáles son sus principales obligaciones de los actuarios. Por ejemplo, emplazar, notificar, llevar a cabo ejecuciones de sentencia o diligencias de exhortos, de diligencias de ir a una inspección judicial, de ir a dar fe sobre una situación relacionada con alguna de las demandas de las litis. Artículo 78, el padrón de peritos. Ese padrón de perito o lista de peritos también que le llaman, o libro de peritos, ahí están registrados tanto los peritos particulares y también cuando existen peritos adscritos al tribunal agrario. Incluso ese artículo señala cuáles son los requisitos para que un perito se pueda inscribir, es decir, cualquier perito particular, sea un ingeniero, sea un licenciado, sea un arquitecto, puede ir a inscribirse al libro o al padrón de peritos del tribunal agrario que le quede cerca o decida él. Ahí también se establece que se debe diseñar un arancel de honorarios para los peritos. El artículo 81, justicia itinerante. Ahorita con la pandemia pues ya no están autorizados, pero el Tribunal Agrario es una de las únicas autoridades en México, si no es que la única, que a veces se desplaza el magistrado, el secretario de acuerdos, las secretarias escribientes a cierto punto del país donde sale más rápido, más barato en dinero que se desplace 5 funcionarios del Tribunal Agrario más el magistrado a una zona del país y ahí atender a los ejidatarios, a los comuneros que presentaron sobre todo demandas en paquetes, por así decirlo. Artículo del 83 al 88, ahí precisamente señala cuándo el secretario de acuerdos sí puede suplir al magistrado. En pocas palabras, la audiencia de ley se puede llevar a cabo y todo es perfectamente válido, todo es perfectamente legal, aunque no esté el magistrado. Chécate ahí del 83 al 88, señala cuáles son esos motivos que representan la excepción. Y el artículo 92 señala los impedimentos que puede tener el magistrado o el secretario de acuerdos para excusarse y no intervenir en un asunto que está dentro de su jurisdicción, pero que existe alguna excusa, algún impedimento, tal vez algún parentesco, alguna sociedad de negocios, alguna amistad muy pública con alguna de las partes. Entonces tú puedes pedir que le remitan o que el Tribunal Superior Agrario resuelva cuál va a ser el magistrado competente para que conozca de ese expediente donde el magistrado pudiera tener conflictos de intereses, por así decirlo. Y el artículo 94 señala las quejas contra los magistrados, contra los secretarios, sobre todo pues cuando existe un motivo para excusarse y no lo ha hecho o se niega a hacerlo o se está tardando en hacerlo. Y el 98 señala las responsabilidades del personal de los tribunales agrarios, que básicamente están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es de carácter federal desde luego. Y el 102, el órgano de control, cuando tienes una queja, control interno, cuando tienes una denuncia,
cuando detectas una situación muy sospechosa, pues ahí el reglamento interior te establece cuál es el procedimiento a seguir. Pues así las cosas, vamos a las conclusiones. Los artículos que te acabo de señalar, te recomiendo que cuando sea necesario los invoques durante la secuela procesal. Seas parte actora, demandada, tercero interesado, los invoques si hay motivo. Esa es la importancia de conocer ese reglamento. Ese reglamento, por cierto, entró en vigencia en el año 2018, en noviembre para ser exacto, y derogó o dejó sin validez legal al anterior que se había emitido en 1992, con aquella famosa reforma estructural, cuando surge la ley agraria, los tribunales agrarios, surgen la Procuraduría Agraria, el RAN como lo conocemos actualmente. Ahí también surgió la primera versión del reglamento interior de los tribunales agrarios. Esta ya, por así decirlo, es una segunda versión. Como un dato interesante, pues ambos reglamentos fueron elaborados por la presidencia de los tribunales del Tribunal Superior Agrario. Ellos fueron los que elaboraron los reglamentos interiores. Y estoy seguro, como abogado, y esa es opinión personal, que pronto van a emitir un nuevo reglamento interior, o por lo menos lo van a modificar por el tema de la justicia digital agraria, la justicia vía plataforma digital, la justicia electrónica. Tiene tantos sinónimos. Ya por ahí emitieron un acuerdo que están esperando nada más que se publique en el diario oficial. Por ahí está un video también en YouTube ya sobre ese tema, de que vienen las primeras medidas obligatorias para impartir justicia vía plataformas digitales, y pues de luego que tarde o temprano, o más temprano que tarde, van a tener que modificar el reglamento en ese sentido. Ojo aquí, no confundan el reglamento interior de los tribunales agrarios con la ley orgánica de los tribunales agrarios. Se le parece, pero son distintas. Cada una tiene una función diferente. En otro video abordaremos el tema de la ley orgánica de los tribunales agrarios. Y debes de leer las dos, debes de conocer las dos si andas metida en el mundo de los asuntos agrarios, ya sea como profesionista, como estudiante, como pasante, ya sea como gestor, como inversionista o como integrante pues de un ejido o de una comunidad. Ahí está el tema. Dejen pues sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. Gracias, aún cuando son días pues de Semana Santa o previos a la Semana Santa y estamos aquí conectados como familia. Ayúdanos a compartir y recuerda que si estás interesado en seguir sacándole provecho a Facebook como lo estamos haciendo ahorita, es el video que sigue.